es la aplicación de la política económica. Entonces, en un primer punto, habíamos visto toda la clasificación de las políticas económicas. Tenemos este cuadro de las políticas económicas según los criterios. La misma política la podemos ver desde diferentes enfoques. Luego hemos visto los fines de la política económica, que están relacionados con fines generales de la sociedad, con fines específicos de la política económica, y cuasi objetivos, podríamos decir, con objetivos propios de la política económica, con objetivos de bienestar. Entonces hay una interrelación entre fines, objetivos, instrumentos. Este cuadro lo hemos analizado un poco. Luego hemos detallado un poco la explicación sobre los fines a los que los gobiernos en diferentes partes del mundo pretenden con la política económica. Tenemos el bienestar económico, el desarrollo de la personalidad, la equidad, la libertad, la solidaridad, el orden legal, los valores éticos en lo interno dentro del país, y la paz y la seguridad, la solidaridad internacional a nivel internacional. Pero estos fines están presentes en casi todas las políticas económicas de los países del mundo, mas no son propios 100% de la política económica. La política económica contribuye a los fines generales, porque son más de carácter político, son de visión, de construcción de la sociedad. Pero lo que sí la política económica contribuye es a los objetivos propios de la política económica. Los principales objetivos de la política económica, podríamos decir casi la razón de ser de la política económica, en casi todos los países del mundo, el crecimiento económico, el pleno empleo, la estabilidad de precios, la distribución de la renta y la riqueza y el equilibrio de la balanza de pagos. Hay muchos otros objetivos más específicos de la política económica, que cada país se pondrá. Pero estos siempre están presentes, siempre. Sería un absurdo que un ministro de Economía no se preocupe por la estabilidad de precios. Sería un absurdo que no se preocupe por el empleo, ni qué decir por el crecimiento económico. Algunos no se preocupan tanto por la distribución y la renta de la riqueza. Otros sí, porque lo dejan más la distribución de la renta de la riqueza al mercado. Los gobiernos neoliberales lo dejan al mercado. Los gobiernos digamos, más keynesianos o incluso los gobiernos de orientación más izquierdista, socialista, sí preocupados muchísimo por la distribución de la renta y la riqueza, ¿no? Obviamente, todos los gobiernos tienen que preocuparse por el equilibrio de la balanza de pagos. Pareciera que nuestro gobierno no se ocupa mucho de eso, porque siempre el gobierno dice, es la demanda interna el motor de la economía boliviana. Grave equivocación. Un avión necesita dos motores. Necesita el motor izquierdo y el motor derecho. El motor de la demanda interna y el motor de la demanda externa. La demanda externa se llega a consolidar con las exportaciones. Si desde el exterior demanda nuestros bienes y servicios, aumenta el trabajo, aumenta la producción, aumenta los ingresos de los bolivianos. Pero también los bolivianos demandamos del exterior, importamos. Entonces, reducir la brecha especialmente en la cuenta corriente, es fundamental en la política económica. Es fundamental. Estos objetivos de la política económica son centrales. Ahora, hay otra manera también de ver los objetivos. Por ejemplo, según Kirchner, tomando en cuenta el enfoque temporal, dice que hay objetivos que son coyunturales y son objetivos de largo plazo, y en los de largo plazo los diferencia: a largo plazo que son más económicos y los largo plazo relacionados con la demografía. La demografía es muy importante para la política económica. ¿Por qué? Por la cuestión laboral.
tierra, capital y trabajo. ¿Recuerdan la economía? Desde los clásicos, los factores productivos clásicos. El trabajo tiene que ver con los aspectos demográficos. Dentro del corto plazo, Kirchen establece solo dos objetivos: estabilidad de precios y pleno empleo. Yo creo que en el corto plazo también se puede lograr estabilidad, o me ha dicho el equilibrio de la balanza de pagos. En el corto plazo también se puede lograr avanzar en el crecimiento. Bueno, pero Kirchen pone solamente dos. En mi criterio, estos objetivos que ponemos nosotros acá son objetivos también de corto plazo. Se puede lograr en un año una meta de crecimiento. Se puede lograr como objetivos del pleno empleo. Se puede lograr la estabilidad de precios en el corto plazo. O sea, se puede lograr el equilibrio de la balanza de pagos también. Se hacen políticas correctas. Entonces, quizás lograr el pleno empleo como tal, pero reducir el pleno empleo es un tema de corto plazo. Reducir la brecha en la distribución de la riqueza es un tema también de corto plazo. Y lo mismo en el caso de la balanza de pagos. Pero bueno, Kirchen plantea en su enfoque, según la temporalidad, solamente dos, y los lleva a largo plazo, tomando en cuenta que se puede lograr a más de un año el crecimiento o expansión de la producción, el aumento del tiempo de ocio. No sé si ustedes, queridos estudiantes, han escuchado en la prensa, pero en algunos sectores económicos, en Inglaterra y en Francia, están reduciendo el trabajo a 4 horas al día. Solo 4 horas van a trabajar sin reducir su salario. Van a reducir su tiempo. Las empresas cerveceras, especialmente la producción de cerveza, otras empresas, están entrando en eso. Están reduciendo a 4 horas. ¿Por qué? Porque dicen ellos que hay un tema de productividad. Si trabajan solo 4 horas, habría mucho más productividad. O sea, no habría cansancio. Mejores resultados. Segundo, al fomentar que haya más tiempo de ocio, van a vender más sus productos. Porque miren ustedes, ¿dónde consumimos más? ¿Cuando estamos en el trabajo o cuando estamos en tiempo de ocio? Obviamente consumimos más en tiempo de ocio. Es decir, yo voy a comprar mi ropa fuera de mi horario laboral. Mi horario laboral normalmente, digamos, se come más porque en horario laboral uno come lo poco que puede, ¿no? Pues si ustedes trabajan en horario continuo, no le van a echar pues unos banquetes, no van a comer pues una parrilla. No, pues amigos, van a comer un sándwich, una sopita, un almuerzo, ¿no? Un pollo, ¿no? Entonces, interesante, es bueno estudiar lo que está pasando en los países europeos que están reduciendo a 4 horas la jornada laboral. Obviamente también que se pone la mejora de distribución de la renta, la reducción de las disparidades regionales. Eso sí, yo creo que la reducción de disparidades regionales es más de largo plazo. Sacar a Potosí de la pobreza es un problema de largo plazo. En un año, en 2 años, en corto plazo, un poco difícil. Es más, se necesitan políticas corto y de largo plazo. Protección de las ramas productivas específicas también estarían a largo plazo. Y finalmente, como dijimos, mejora el tamaño de la estructura de la población. Los chinos se han puesto claramente objetivos demográficos. Antes había que el Estado promovía que las personas, las familias tengan un solo hijo en China. Y les cobraban impuestos y les cobraban más por el segundo hijo. Era un absurdo, imagínense, por tener un segundo hijo, a usted le tenía que trabajar más, tenía que llegar a pagar más
en las cosas que debía pagar, porque casi todo en China lo da el Estado. Pero las viviendas para 3 personas, no para 4. O sea, las viviendas que construye el Estado para 3 personas, para el papá, la mamá y la hija o el hijo. Pero ya de 4 había problemas. Pero los chinos han cambiado su política porque se dieron cuenta que hay otro gigante que está cerca. Le lleva con 350 millones solamente. 1.300 y tantos millones tiene China antes. Pero detrásingo está la India con 1.000 millones. Y en la India no hay el problema de un hijo, 2 hijos. No hay problema. Allá hay familias que tienen mucho más hijos. Entonces, en un mediano plazo, largo plazo, el país más poblado del mundo va a ser India, porque no hay esa limitación. Y los chinos se dieron cuenta de eso. China se dio cuenta y aumentó a dos hijos la posibilidad, y por lo tanto todas las políticas públicas, si hay viviendas, ya tendrán que ser viviendas para 4 personas. Entonces en todo van tomando en cuenta las 4 personas por familia, ¿no? Ya habíamos hablado de los cuasi objetivos, de los objetivos de la política económica. Los cuasi objetivos u objetivos o metas intermedias, se les puede decir, que están relacionadas con el crédito, con la tasa de interés, el control de la cantidad del dinero, M1, M2, M3, ALP o M4 también. M4 es sinónimo de ALP, activos líquidos públicos. Tienen que tener en cuenta para lograr los objetivos de la política económica. Pero la política económica debe aportar mucho a los objetivos sociales, más educación, más salud, protección del medio ambiente, seguridad interna, externa, etc. Pero no son propios de la política económica. Las metas de la económica son cosas específicas que se puede alcanzar en un periodo de tiempo corto. Crecimiento económico, ¿cuál es la meta? El gobierno se ha puesto para este año la meta de, lo tenemos aquí, vamos a ponernos, aquí está, 5.1. La tasa de inflación, ¿cuál es la meta? 3.4. Se pone la variación del tipo de cambio más 10 menos 10. ¿No? Reducir el déficit fiscal a menos 8. Que la inversión pública llegue a 5.000 millones. Se ha puesto metas, pero ¿logrará eso, querido estudiante? Son sus metas. Mi criterio sano, ojalá lo logre. Ojalá lo logre. Porque son metas que nos van a beneficiar a los bolivianos. Obviamente. Yo no estoy como el opositor que quiere por todos los medios hacer quedar mal al gobierno. No, de ninguna manera. Yo no soy opositor a los gobiernos, yo soy un profesional que analiza la política económica. Y si se pone objetivo del 5%, magnífico, pues, pero ojalá lo logre. Si se pone objetivo de invertir 5.000 millones, magnífico, en lugar que sea gasto corriente. Magnífico, lindo. Lo logre. Debiéramos hacer todo lo posible para que lo logre, porque al final es inversión pública para los bolivianos, ¿no es cierto? Pero obviamente el gobierno tiene su enfoque y desde su enfoque es que se pone trabas para lograr esos niveles de crecimiento. Entonces las metas que se ponen son normalmente específicas, cuantificadas. Los objetivos cuantificados en el corto plazo son las metas. Y normalmente, anualmente tiene que haber metas. Instrumentos. Sí o sí necesita la política económica de la aplicación de instrumentos. Un instrumento de trabajo para mí es la computadora. Sin la computadora no podría llegar a ustedes en esta clase. Pero los instrumentos para el gobierno no son necesariamente materiales. Son más bien decisiones. Son más bien potestades. Son más bien atribuciones.
que tiene el gobierno para realizar acciones, para aplicar mecanismos, para utilizar su poder y con eso generar efectos en el comportamiento de los agentes económicos, y esos efectos en el comportamiento de los agentes económicos se va a reflejar en las variables macroeconómicas o parámetros económicos. Si el gobierno aplica impuestos, se va a notar en los contribuyentes y los contribuyentes van a cambiar sus acciones, sus actividades, porque si tienen que pagar más impuestos, van a tener menos recursos para hacer inversión, van a tener menos recursos para poder utilizarlo. Pero si reducen los impuestos, van a tener más recursos para poder invertir, más recursos para poder producir. Y mi criterio, a la microempresa hay que reducir el impuesto a las utilidades, hay que eliminarlo, en mi criterio. Entonces, estos son los instrumentos. Todo aquello que el Estado utiliza en política monetaria, hay instrumentos de política monetaria. En política fiscal, lo propio. Entonces, el Estado utiliza, pero ¿qué son esos instrumentos? Son sus potestades, sus decisiones, sus atribuciones, que van a expresarse en el cambio del comportamiento de los agentes económicos, y ese comportamiento se lo va a medir en las variables o parámetros económicos. Va a lograr resultados. Los medios de la política económica, obviamente los medios vamos a tener que diferenciar de los instrumentos. Los instrumentos también podrían ponerse dentro de los medios, porque al final es la manera como el Estado influye sobre los agentes económicos. Pero además de eso, el gobierno necesita dinero, necesita inversión, necesitan recursos económicos, necesitan determinados tecnicismos, maquinaria, equipo, necesita organización, procedimientos. Entonces, los medios están relacionados más ampliamente que lo específico que son los instrumentos de política económica. Los medios van a ser los recursos financieros, los recursos organizacionales, institucionales, etcétera, ¿no? Incluso los recursos humanos que necesita el gobierno. Y cuando hablamos de medidas de política económica, la medida de política económica es la acción jurídica que realiza el Estado. Toda política económica es una acción jurídica. Es decir, pero no nos referimos a la acción jurídica para la libertad, sino más bien a acción jurídica relacionada con la economía, con el desarrollo de la economía, con la actividad económica. Tiene que haber un decreto, tiene que haber una ley. Un decreto establece impuestos, una ley establece impuestos. Un decreto le da la atribución al gobierno, al Banco Central, para que aplique el encaje legal. Una ley le da al Banco Central la atribución de hacer operaciones de mercado abierto. Entonces, las medidas de política económica son eso. Es una creación, un cambio, una modificación, anulación de algo que tiene que ver con la economía que decide el Estado aplicar mediante un instrumento legal. El conjunto de medidas más completos para una economía, porque nunca más se ha dado ni se dio antes, fue el decreto 21060. El decreto 21060 abarcó todos los ámbitos de la economía. Hoy las medidas de política económica son más específicas. Hay una medida en un decreto sobre las cuestiones
impositivas, otras sobre las cuestiones laborales, otras sobre las exportaciones. En el decreto 21060 están todas. Desde ese punto de vista, un paquetazo es el decreto 21060. Paquetazo en el sentido grande, ¿no? Bien, queridos estudiantes, vamos a quedar aquí, porque la próxima clase, el próximo viernes, voy a explicar en aula los tipos de instrumentos que utiliza la política económica, recordando la política monetaria, recordando la política fiscal, recordando la acción de los tipos de cambio. Vamos a ver eso el próximo viernes. Entonces, vamos a tomar lista.